Aquí la vida y la muerte van tomadas de la mano. Mientras unos reposan en un silencio infinito, otros llegan para despedirse y para que no gane el olvido. No hay cultura humana que no haya buscado, ¿no es cierto?, en sus inicios, explicaciones que den cuenta de a dónde vamos después de morir, qué es esto, ¿no? Entonces, en gran medida, las construcciones míticas, las construcciones simbólicas, la religión, responde a esas preguntas, ¿no? Entonces, te da una respuesta. ¿Qué va a pasar conmigo después de que mi cuerpo físico muera? Más de 100 cementerios en Quito y sus parroquias, sumados a los 5 que encontramos en Guayaquil, conservan la historia de ritos funerarios, personajes y gente sencilla, así como también el arte que ha sido testigo del paso del tiempo. Los camposantos fueron construidos con la finalidad de reemplazar la costumbre que se impuso luego de la colonia de enterrar a los muertos en las iglesias. Te estabas enterrando en las iglesias o cerca de las iglesias porque tenías la promesa de que Dios te iba a encontrar. No fue tan fácil para que la población se entierre rápidamente en estos nuevos cementerios, porque eran sitios aislados, eran sitios lejanos, ¿no? ¿Cómo me va a encontrar aquí Dios? Y se va a convertir justamente en eso, en un campo santo, en un espacio de devociones, de cultos, de prácticas. Entonces la gente cuando pasa frente al cementerio también se santigua. Cementerio de San Diego. La esquina de las almas. Así se conoce a la intersección en donde está ubicado el Cementerio de San Diego, en el centro de Quito, que abrió sus puertas en 1868. Existen más de 40.000 personas enterradas, entre ellas personajes históricos del país, como el expresidente Leonidas Plaza y el académico y jurista Luis Felipe Borja. Bueno, aquí tenemos la tumba del general Manuel Serrano, que junto a Eloy Alfaro fue arrastrado el enero de 1912. Algunos de los trabajadores, me imagino, de Sociedad Funeraria Nacional, pues en ese tiempo recogieron todos esos restos y los trajeron a enterrar, entre ellos al general Alfaro, que estuvo enterrado también por algunos años aquí en el cementerio de San Diego. Ese entierro pues se lo hizo en forma clandestina y solamente se conoce datos de que el único que conocía la ubicación del nicho donde estaba enterrado el general Alfaro pues era el administrador y el presidente de la Sociedad Funeraria Nacional. Bueno, aquí tenemos la tumba de 5 veces presidente, ¿no? Velasco Ibarra, que reposa junto a su segunda esposa, a la señora Corrina Parral de Velasco, que era argentina, ¿no? Algo de interesante que tiene esta tumba es que siempre tiene flores, ¿no? Toda la gente lo recuerda, ¿no? Dice que él no se robó un centavo. Eso la gente tiene esa gratitud, ¿no? Hay 139 mausoleos, algunos de mármol y esculturas traídas de Europa. Reconocidos artistas nacionales y extranjeros dejaron su huella en este patrimonio cultural del Ecuador, mientras los más humildes accedían a nichos y tumbas. Historiadores dicen que los hermanos Durini están enterrados aquí. Ellos eran unos arquitectos también italianos. Nosotros le conocemos a este mausoleo como el del Ángel de la Espada. Dicen que algún tiempo el angelito tenía una espada de plata, pero lamentablemente hasta el día de hoy ya no existe, ¿no? Tú no puedes decir, bueno, se vende el cementerio, porque cada uno de los espacios de esos grandes mausoleos es propiedad privada de una familia determinada, es como una pequeña casa. Entonces, cuando tú tienes tu casa y tienes el capital económico para hacer transformaciones, vas a querer distinguirte, ¿no? Entonces, por eso empiezan a levantarse desde las enormes capillas y agujas neogóticas hasta mausoleos que están edificados por los mejores arquitectos que han pisado esta ciudad. Cementerio de El Batán. El cementerio Padre Mariano Rodríguez, conocido también como El Batán, está ubicado al norte de Quito. Lleva el nombre del fundador de la Sociedad Funeraria Nacional y fue construido cuando el cementerio de San Diego empezó a rebasar su capacidad. En una junta de la Sociedad Funeraria Nacional ellos determinan que es momento de comprar el sitio para un nuevo panteón. Ellos ya saben que la ciudad se va a extender, pero el norte de Quito es lo importante, porque ellos lo avisoran como ese espacio en el que va a crecer la ciudad y que va a ser como la ciudad anhelada. Entre los personajes importantes que descansan en este lugar se encuentra el educador Odilo Aguilar y el escritor Jorge Icaza, cuya lápida destaca por la inscripción Guasipungo. Ese es el primer
fallecido que ha ingresado al cementerio Padre Mariano Rodríguez, que es un bebito que más o menos ha tenido unos 6 días de nacido. El niño es del Eduardo González, noviembre 27 de 1943. Tenemos aquí la lápida de uno de los presidentes de la República del Ecuador, doctor Galo Plaza Lazo. Un hecho interesante es que aquí en el cementerio del Batán hay varias asociaciones que han decidido organizarse para tener cerca a los miembros que fallecen, ¿no? Como es la de aquí, la de autores y compositores, como en este caso le tenemos aquí al señor Segundo Remigio Bautista Vasco, uno de los compositores de la música nacional, el Collar de Lágrimas, que es muy cantado y recordado por todos los ecuatorianos. También tenemos la Asociación de Sastres, la Asociación de los Carameleros. Cementerio de Calderón. Si bien se cree que su antigüedad supera los 120 años, la fecha oficial de fundación del cementerio de Calderón es 1934. Estamos aquí frente a una tumba que tiene historia, ¿no? Y es muy importante, arraigado a la historia también del cementerio, ¿no? Sí, justamente esta es la tumba de la familia Becerra, es un mausoleo. Fueron los donantes del terreno donde se construyó este cementerio. El primer cementerio de Calderón se encontraba en la iglesia parroquial, que todavía existe, pero este terreno se dona a través de ellos en un inicio primero en 1930 y luego en 1970 más o menos. Una de las características más relevantes de este camposanto es que aún conserva intactos los ritos funerarios de las culturas prehispánicas. Las familias se reúnen y llevan diferentes tipos de ofrendas, como la uchucuta, que consiste en una mezcla de granos tiernos, como arvejas, habas, mellocos, choclo, frejos, zapallo y sambo. En la cosmovisión andina, los restos vuelven a la tierra, a la Pachamama, a la Madre Pacha, y luego pasan por un proceso de transformación en el Ucupacha, que no es un infierno dentro de la cosmovisión, y esto lo que produce es que ellos se conviertan en una comunidad yacente, es decir, una comunidad dormida, pero que comparte todavía con sus seres queridos. Bueno, aquí se evidencia más claramente cómo está una cruz junto a otra, ¿no? Aquí Sí. hay en total 3 juntas. Sucede porque justamente uno quiere estar cerca del ser querido que ha partido, ¿no? Entonces, dentro de la cosmovisión andina, eso se evidencia mucho más porque tienen una idea muy clara de comunidad y de compartir, tanto en la vida como en la muerte. Cementerio Patrimonial de Guayaquil. La llamada Ciudad Blanca de Guayaquil se construyó con un curioso aporte para recibir a sus primeros huéspedes. Antes no había un cementerio general, no existía un panteón general. Antes lo que había eran cementerios junto a cada una de las iglesias. Estamos hablando de tiempos coloniales. Pero llegó un momento en que la población de la ciudad excedió a la cantidad de tumbas que podían hacerse. Y llega el momento en que dicen, bueno, pues ¿dónde enterramos a nuestra gente? ¿Dónde enterramos a nuestros muertos? Y creo que el mejor lugar es donde los pobres entierran a su gente. ¿Dónde enterrabas los pobres a su gente en tiempo de la colonia? En el cerro. No es sino hasta 1822 que Bolívar coge y permite el decreto de una ley por medio del cual se cobrarían 2 reales por botija de alcohol producida para que ese dinero sirviera para la construcción de un panteón general. Dicho de otro modo, el primer panteón lo pagaron los borrachitos. Una vez que abandonaban este mundo, ilustres personajes iban poblando esta inmensa urbe de mausoleos y tumbas. Entre ellos, 18 presidentes, 5 vicepresidentes y 15 próceres de la independencia. Es la tumba más antigua que tenemos, que está en la puerta número 3, data del año 1831 y alberga los restos de una niñita que murió de un añito. De allí viene a visitar la de Julio Jaramillo, que es la tumba que todo el mundo no deja de venir a verla. La de Jaime Roldós Aguilera. La tumba de Eloy Alfaro es visitada siempre el 5 de junio, que es la época en que vienen a hacer romería por el día de la Revolución Liberal. Estas son verdaderas obras de arte de los más variados diseños y tamaños. Gracias a ellas, esta necrópolis fue nombrada Patrimonio Cultural de la Nación e incluso se organizan visitas turísticas a sus majestuosos mausoleos que han resistido al tiempo.